Amigos, feliz año nuevo. Bienvenidos al primer programa de esta misma semana en el 2018. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches. Empezamos de inmediato con los temas que vamos a tratar esta noche. Vamos a hablar sobre narcotráfico con viejos conocidos que vuelven a las andadas. También sobre una guerra dentro de la justicia. Ya veremos lo que hay detrás de eso. También vamos a hablar sobre el tema de la inmigración haitiana en República Dominicana. Y sobre eso, no se pierdan la décima. No se rascan en Javilla. Regresamos de inmediato con este contenido. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, señores, el año pasado la DNCD incautó drogas en cantidad. Parece que actualmente está funcionando el asunto. Sobre todo en el último trimestre del año. Sí. Hubo grandes cargamentos, incluido el de La Romana en el aeropuerto, también en el puerto Caucedo. Hubo grandes incautaciones. Y en los últimos 3 días. También. Porque agarraron un barco que salió de Aruba. Lo agarraron en alta mar en colaboración con la Armada de los Estados Unidos, el Coast Guard, y con la Armada holandesa, que tiene en sus posesiones antillanas sus bases navales también. El barco lo trajeron aquí. Y aquí comenzaron a revisarlo porque tenían información. Encontraron 1.500 kilos de cocaína en compartimientos que le habían preparado dentro de los tanques de combustible. ¿Por qué ahí? Porque por el olor del combustible, eso impediría que los perros entrenados para oler la droga la detectaran. Bueno, y el jueves entonces empezaron las detenciones de las personas vinculadas a este gran cargamento de cocaína. Y fue detenido nada más y nada menos que Maconi. Sí, señor. Bienvenido Guevara Díaz, muy conocido por sus antecedentes. Él fue el que dirigió el operativo con la droga aquella de Quirino que la DNCD incautó en los Alcarrizos cuando la llevaban para Puerto Plata. Era mano derecha de Quirino, como lugarteniente de Quirino. Bueno, y el que dirigía esas operaciones. Entonces, cayó preso Quirino, pidieron su deportación, fue deportado, extraditado. Su extradición, fue extraditado. Y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, decidió no presentar cargos contra él. Oiga esto, estamos hablando de una cantidad grande de cocaína. Evidentemente hubo un acuerdo de colaboración con las autoridades de los Estados Unidos, tanto de parte de Maconi como de parte de Quirino. Pero que fue inusualmente generoso, sí, porque normalmente le dice, mira, con esto te metemos 200 años a la cárcel. Tú lo dices todo, te damos 15 y puedes salir a los 10. Eso es más o menos lo habitual. Pero a Maconi decidieron no acusarlo, alegándose que había sido ya juzgado aquí por eso. Lo que sí es que tenía pendiente un casito, y le digo un casito, en Puerto Rico porque eran 100 y pico de kilos, que para él es un casito. Sí, al final él cumplió 5 años. Lo condenaron a 6 años, le perdonaron 1 por buena conducta y cogió para acá en el 2014, a él lo habían deportado en el 2009, con la gracia de que él fue el primer individuo pedido en extradición por narcotráfico en que la justicia de los Estados Unidos no pidió la incautación de sus bienes. Le dejaron todo lo que se ganó en el crimen. Sí, en un principio. Y se lo devolvieron. En la extradición no incluyeron eso. No. Aquí la Suprema al final, después de que habían concedido la extradición, trataron de incluirlo, pero al final no se pudo porque ya lo habían entregado a la justicia de los Estados Unidos y cuando Maconi regresó,
regresó a reclamar sus bienes. Y se lo entregaron todo. Sí, o sea, él volvió a disfrutar el dinero del narcotráfico. Exactamente. Entonces, esa fortuna que él acumuló traficando drogas, llevándose vidas de encuentro, porque mata la droga y mata el tráfico de droga de diferente manera. La droga destruye el organismo humano y las estructuras del narcotráfico eliminan a personas. Entonces, vino a gozar de lo que se había ganado en el negocio del crimen. Eso es lo que tenemos que cuestionar hoy aquí. Aparte de felicitar a las autoridades que están incautando mucha droga, pero tenemos que decir que es muy correcto, perdón, que es muy correcto que las autoridades dominicanas le manden en extradición a los delincuentes, a los criminales. Porque si usted cometió crímenes en otra sociedad, vaya a responder por esos crímenes allá. Que la independencia, la autonomía, la soberanía y la bandera no son para encubrir delincuentes. Que él se los mande. Pero es evidente que las autoridades dominicanas deben poner condiciones. Evidentemente. A las de Estados Unidos. Oiga, si yo le entrego a usted, a un criminal, toda la información que usted le saque me la tiene que dar a mí. Esa gente, Diana, lo dicen todo en la justicia de los Estados Unidos. Claro. No, y evidentemente las estructuras siguieron funcionando. Porque Exacto. él regresó para acá a encabezar otra vez una rama del narcotráfico. Entonces, ellos les dicen a los fiscales allá en los Estados Unidos cuáles son todos los oficiales que aquí los encubren y los apoyan y los ayudan. ¿Y por qué no lo sabemos aquí? ¿Por qué Claro. aquí no sabemos nada de lo que ellos cantan allá? Como lo dijo Figueroa Agosto. Y como lo dijo Quirino. Porque Y lo como, dijeron y como todos. lo dijo Tonio Leña. Pero aquí no nos enteramos de qué fue lo que dijeron. No. Pero además el tema de los bienes, otra vez, el tema de que puedan regresar a gozar de sus bienes, como que no cometieron ningún delito. Entonces, en ese sentido, la República Dominicana también tiene que poner condiciones, porque ya no es el único. Lo mismo con Toño Leña y lo mismo con Quirino, a quien no se lo incautaron todo. Ya A eso. Quirino le incautaron, pero no se lo incautaron todo. Exacto. Ya eso es algo que estimula el crimen. Ya esos mecanismos son un estímulo al crimen. Ya los narcotraficantes dicen, bueno, me voy a ganar miles de millones de pesos. Me llevo de encuentro toda la vida que me tengo que llevar. Y si me agarran, Si caigo preso, negocio. me voy para donde los gringos. Negocio. Negocio. Salgo de 2 o 3 competidores porque lo menciono. Pero le digo todo lo que ellos quieran saber también. Y después vuelvo A y- gozar de mi fortuna. a gozar del producto de mis hechos criminales. ¿Es posible sostener eso? No, no es posible. Aquí se hizo un nuevo tratado de extradición con Estados Unidos y se cayó todo eso. No fueron informados los detalles al país y resulta que sigue la misma práctica de unas negociaciones absurdas que lo que hacen, repito, es estimular el crimen. Ahora hay que preguntarse, ¿debería República Dominicana volver a extraditar a Maconi, al mismo Maconi, a los Estados Unidos, en vista de lo que ha sucedido? Bueno, Para que haga otro acuerdo. bueno, lo que pasa es que sería hacerle un favor, no extraditarlo. Deberían, pero se debería hablar en español con las autoridades de los Estados Unidos y decirle, mire, le vamos a seguir mandando a los narcotraficantes, pero me tiene que dar la información que den. Y no me lo pueden mandar para acá en 5 años. No, y de los bienes disponemos nosotros aquí. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y entonces tenemos otras cosas que hablar acerca de la justicia. Bueno, sigue agria la cosa. Ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana.
Esta semana hubo un enfrentamiento entre el Ministerio Público y la judicatura, los jueces, luego de que el Ministerio Público denunciara que la jueza Catherine Rubio había dado más de 50 permisos a reos, algunos de casos muy sonados, para que pasaran las fiestas navideñas con sus familiares. Obviamente una noticia que escandalizó al ver condenados ahí por el caso Paya, por el caso Figueroa Agosto, por el caso de Florian Félix, y obviamente esto llama la atención, pero se han destapado más cosas después de eso. Sí. Lo que sucede es que esta guerra que vino por esos permisos a criminales condenados hasta 30 años para que se fueran a pasar las fiestas navideñas con sus familiares. Esos permisos fueron el motivo. La Procuraduría General de la República está muy empeñada en hacernos ver a los dominicanos que ellos están combatiendo la corrupción. Y mandan un paquete de notas de prensa todos los días. La semana pasada mandaron uno diciendo que una lucha sin precedentes contra la corrupción, que habían sometido a qué sé yo cuántos por corrupción. Cuando tú vas, son ayuntamientos. Y decía que había logrado muchísima condena, aunque solamente citó una, la de Raúl Mondesí. Solo citó esa. Es decir, que quieren decirnos a nosotros, a todos los dominicanos, que ellos están combatiendo la corrupción. Que Bautista está en su casa, que Díaz está en su casa, que Ángel Rondón está en su casa y que todo el mundo está en su casa, pero que ellos están combatiendo la corrupción. Sí. Porque a Mondesí ya lo metieron preso. Entonces, resulta que la Procuraduría sí hizo algo bien, que fue pedir la revocación de los permisos que dieron a una cantidad de criminales. Y envió información a todos los diarios diciendo sobre la juez que dio los permisos y diciendo que fueron irregulares por una serie de motivos, que eso parece tener sustento, que fueron irregulares. Pero entonces, desde la judicatura, una juez, la procuradora de la Corte, exacto, superior de la jueza Catherine Rubio, sí, la magistrada Garavito, dio una respuesta llena de epítetos contra el Ministerio Público, llena de epítetos, de insultos, ¿verdad? Y con poca sustancia de datos. Incluso confiesa, rindiendo un informe al Poder Judicial, confiesa que ella no sabe por cuáles hechos estaban condenados los que fueron favorecidos con los permisos. ¿Y cómo es posible que no lo averiguara si estaba indagando eso? Uh-huh. Sí, mira, porque... Ahora, pero entre todos esos vituperios y todos esos epítetos que le lanzó al Ministerio Público, dijo un hecho. No un hecho que defiende a la juez que dio los permisos, pero sí un hecho que incrimina al Ministerio Público. Y fue, recordemos, el Ministerio Público dijo que esa juez le dio permisos a narcotraficantes condenados por el caso Paya, por el caso Quirino y por el caso Figueroa Agosto. Ah, pues uno de esos, el del caso Paya, que es Luis Lara, que está condenado a 30 años, dice la juez Garavito que no fue la jueza Rubio la que le dio el permiso, sino que fue el mismo Ministerio Público en violación de la ley porque usurpó una facultad que tiene el juez de ejecución de la pena. Pero además eso no lo ha respondido el Ministerio Público. No, pero además publicaron una lista de todos los reos que fueron favorecidos con ese permiso, con esa gracia navideña, y en el que se evidenciaba que la gran mayoría, salvo creo que 7, ya habían salido antes. Esta jueza, Catherine Rubio, es la que viene a sustituir al juez que fue suspendido por el caso Quirinito. Por el caso Quirinito. Entonces, toda esta lista de reos, la gran mayoría ya habían salido antes, algunos varias veces, además. Pero indica la jueza Garavito que esta evaluación donde se pondera la conducta que tiene el reo dentro del penal, esa conducta quien la valora y quien la avala
son las autoridades del penal, que pertenecen al Ministerio Público, a la Procuraduría General Sí. de la República, ya sea el nuevo modelo o el viejo, cualquiera de los dos. Sí. Entonces, según ellas, esa lista se depura y se evalúa con los mismos directivos de los penales donde están internos esos reos. Ahora no es excusa, porque la decisión Claro. final la tiene el juez. Claro. El juez es el que tiene que evaluar, no, pero este mató a 5, yo no lo puedo mandar para su casa. Ella se pasa por alto otro dato fundamental. Ella no dice nada acerca de la imputación que hace la Procuraduría en el sentido de que esos permisos se concedieron sin cumplir con los reglamentos. Hay que hacer una cantidad de evaluaciones, hasta psicológicas, hasta del entorno donde va a estar el favorecido por el permiso. Pero dice que también hay que tomar en cuenta, antes de darlo, la gravedad de los hechos por los que fueron condenados, y no pueden ser más graves. Sí, Los hechos de los favorecidos. sicariato, narcotráfico. Sería bueno que las autoridades digan si entre los que recibieron esos permisos hay alguno que se haya robado un triciclo o un par de tenis o una mano de plátano. Porque qué coincidencia que todos los favorecidos mencionados hasta ahora son condenados a 30 años por narcotráfico, que es, como hemos visto, el negocio más rentable que hay en este país. Entonces, realmente esa es una guerra en que ninguno de los dos tiene razón. No, en la que los dos quedan mal. Claro, ahora bien, por esto nos enteramos los dominicanos de que si hemos sido víctimas de un secuestro, de un atraco, de una violación, de lo que sea, en cualquier Navidad nos podemos encontrar en una celebración con que viene a abrazarnos nuestro victimario. Sí. Y lo que dice la jueza Garavito es que eso es parte de la rehabilitación. ¿Cómo? ¿Cómo que es parte de la rehabilitación? Dice que la gente está presa para que se rehabilite, en la calle. Gente que ha matado, que ha violado, que ha traficado, que ha secuestrado. Eso es extremadamente extraño. Lo podrá decir la ley, no somos abogados para conocer todas las leyes, pero la verdad es que está fuerte que usted, después de que le han dado 4 balazos y usted sobrevivió, se encuentre en una celebración con el que le dio los 4 tiros. En el mismo colmado bebiendo cerveza. Exactamente. Bueno, esta semana, entonces, inspectores del Poder Judicial fueron a investigar a la jueza Catherine Rubio y ella dio unas declaraciones a la prensa en ese momento. Tras la decisión tomada por parte de la jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Catherine Rubio Matos, para brindarle permisos a reclusos para poder celebrar las pasadas fiestas navideñas junto a sus familiares, han sido muchos los cuestionamientos sobre la legalidad de dicha decisión. Bueno, hay internos, muchos de ellos que pertenecen a casos muy gravosos por el Código Penal, como son, por ejemplo, casos de sicariato, de homicidio agravado, es decir, de asesinato, casos de droga. La vocera de la Procuraduría General de la República, Julieta Tejeda, también informó a qué tipo de reclusos se le otorgaría dichos permisos especiales. Para ser más específico, estaban ahí los internos guardando prisión por los casos de Paya, de Florian Félix y de Figueroa Agosto. A pesar de estas declaraciones, la jueza interina Catherine Rubio Matos defendió su accionar e informó que actuó bajo total legalidad. Sinceramente siento de que actué simplemente apegada a lo que dice la norma. A todo esto, en la tarde de hoy, 3 inspectores del Poder Judicial se apersonaron al Palacio de Justicia de San Cristóbal para interrogar a la referida jueza. Ahora bien, ustedes ven al Ministerio Público y a la Judicatura, que son las dos partes de las cuales se compone la justicia, con una guerra. Y serán tan profundas las diferencias entre esas dos partes de la justicia cuando las dos les sirven a la corrupción y las dos les sirven a la impunidad. Porque ¿cómo salen aquí bien librados los que cometen crímenes contra el Estado?
con no al lugar, eso lo dan los jueces, con archivo definitivo, que lo dan los jueces y lo da también el Ministerio Público, y con expediente cojo, calimocho, incompleto y torcido, como el que hicieron del caso de Brecht, que eso lo hace el Ministerio Público. Ahí sí se ponen de Entonces, acuerdo. los dos le sirven al mismo gobierno, Ahí sí los se dos ponen de le acuerdo. sirven al mismo partido y los dos le sirven a la misma impunidad. Claro. De manera que no crean mucho en esa guerra. Que precisamente con el caso de Brecht, que ya se acerca el plazo que tiene el Ministerio Público para presentar ya formalmente la acusación, le queda menos de un mes, se ha venido cuestionando en estos días cuáles serán los próximos movimientos del Ministerio Público, porque vemos que en otros países como Ecuador y como Perú, por ejemplo, fueron a interrogar a Marcelo Odebrecht a Brasil, fueron a interrogar a los ejecutivos que habían sido cabezas de Odebrecht en esos países e incluso tuvieron que declarar también en sus países ante los tribunales. ¿Va a hacer eso el Ministerio Público Dominicano? ¿El Ministerio Público va a exigir interrogar a las personas que eran representantes de Odebrecht en la República Dominicana? Porque una cosa es lo que le pregunte un fiscal en Brasil, que es lo que le interesa a Brasil, y otra cosa es lo que pueda preguntar República Dominicana con el interés que tenemos aquí, de saber quiénes fueron los sobornados, cuáles fueron los métodos que se utilizaron para pagar los sobornos, cuáles fueron los montos, dónde están las pruebas, las transferencias. ¿Irá alguien a Brasil a preguntar eso? Bueno, esa es la otra cosa, que el Ministerio Público garantiza la impunidad simplemente no preguntando. No averiguando, ni Ya. preguntando, ni investigando. Por ejemplo, las sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht. No hay forma, no dice que no quiere averiguar cuánto le robaron al Estado Dominicano en eso. Y miren las diferencias. Por ejemplo, en México hay mucha corrupción, pero hay justicia, queda justicia. Miren este caso para que lo comparemos con un caso muy similar del país. En México, anteayer, llegó extraditado el señor Roberto Borges. Es un político exitosísimo en México, el más joven de todos los que han sido gobernadores de un estado. Él era el gobernador del estado de Quintana Roo, que tiene 50,000 y pico de kilómetros cuadrados, es decir, un poquito más grande que la República Dominicana, para que tengamos idea de qué cosa es un gobernador de un estado en México. Él llegó con 32 años de edad a gobernar ese estado. Y lo promovieron muchísimo diciendo que esa era la esperanza, la nueva generación de políticos que no estaban comprometidos con el pasado, con la corrupción. Bueno, pues él cogió todas las tierras playeras y costeras del estado de Quintana Roo y se las vendió a precio vil a amigos que parecen haber comprobado ya que eran testaferros suyos y hasta a familiares de él. Cuando lo acusaron, salió corriendo para Panamá hace tiempo. Y entonces, en Panamá lo detuvieron a pedido de México. Y ahí estuvo detenido 7 meses hasta que anteayer lo mandaron extraditado, esposado. Y ahí mismo lo ingresaron en la cárcel y ahora será juzgado en México. Bien, vamos a ver un caso similar aquí. Señores, el CEA le vendió a Eladio Martínez, ex gobernador de la provincia de Santo Domingo, tierras en esa provincia, 1,5 millones de metros cuadrados. ¿Saben dónde? En Boca Chica. Tierras también playeras y costeras. ¿Saben ustedes a qué precio? Señores, a 115 pesos, perdón, a 15 pesos con 3 centavos el metro cuadrado. A medio plátano. Eso es la mitad de lo que vale un plátano. Sí, pero a él la justicia no lo está requiriendo. 1 millón, pero ¿y qué van a requerir? No lo están requiriendo. Pero es que no se puede investigar. Un procurador que es miembro del Comité Central, si investiga media cosita de todas estas, va a tener que agarrarlo preso en una sesión del comité, porque son los compañeros. Sí, claro, claro.
Si hoy el exdirector de la ONCE está preso es porque fue un crimen de sangre. Entonces, jueces y procuradores que hoy están en guerra, sirven los dos a la corrupción y sirven los dos a la impunidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de la inmigración y los apellidos a los niños abandonados. Esta misma semana. Esta misma semana. Hay grupos xenófobos que hace tiempo han decidido, como nunca han podido convencer a más de un puñadito de personas de sus planes, han decidido encabezar una campaña supuestamente patriótica y que consiste en exacerbar los odios y los prejuicios contra los vecinos haitianos. Lo que pasa es que sus teorías conspiranoicas de que hay un plan para una invasión y hacerse dueño de este territorio y sacarnos a nosotros de aquí, solamente la usan contra los infelices. La masiva y excesiva inmigración haitiana a la República Dominicana está generada por los mismos motivos que llevan a tantos dominicanos a emigrar, a buscar otras oportunidades en otros lugares. Las encuestas lo han dicho recientemente. Señores, el 62% de los dominicanos no es que aspira a irse, no, que tiene planes de irse. Y nosotros no tenemos ningún plan ni para apoderarnos de Puerto Rico, y ahora menos Ni después de del Estados huracán, Unidos. ni de Nueva York, Ni de España. ni de Massachusetts, Sí. ni de Barcelona. No tenemos ningún plan. La gente quiere ir a buscar oportunidades que no encuentra en su país. Y eso es lo que le pasa a los haitianos. Que no solamente vienen a la República Dominicana, claro, vienen más aquí porque nada más tienen que caminar, les queda cerca, es fácil, pero que se van a muchísimos otros sitios. Ahora, en estos días se ha llegado al extremo de esta crueldad. La Junta Central Electoral decide, aquí hay gente que abandona a los hijos, que abandona a los niños. Hay toda clase de gente en el mundo, hay gente que hace eso. Los abandona. Y entonces, ¿qué sucede? Si lo adopta una familia, esa familia le da su apellido. Eso es Ahí está resuelto el problema. eso es lo más común, Claro. resuelto. Pero a muchos no los adopta nadie. Y entonces, cuando llegan a la mayoría de edad, tienen que tener una identidad. Pero aún en la minoría de edad tienen que tener una identidad para inscribirse en una escuela, porque tienen Claro. todo ser humano tiene derecho a la educación. Claro, nadie puede llamarse solo Luis o Rosa. Tiene que Entonces, tener un apellido. Entonces, eso no estaba previsto, pero la ley faculta a la Junta Central Electoral a decidir todo lo necesario en materia de identificación, porque la Junta es la que dirige la cédula Claro. y las oficialías civiles que registran los nacimientos. Y el derecho a la identidad Y es el un derecho- derecho fundamental. Es fundamental. Y ellos han dicho, bueno, pues se le van a poner los apellidos comunes, sorteados. Entonces, un bebé que abandonaron se puede llamar José Peña Rodríguez, por decir un nombre. Ahora, ha salido una campaña que no, porque puede haber haitianos. No es que hay, no, porque nadie ha dicho que son haitianos. Sí, no, además de que sería imposible de confirmar de dónde son. Exactamente. Que Porque puede haber. ¿Basado en qué? Vamos Entonces a ver. sería por la raza, porque el niño se crió, fue en un hospicio. Sí, en un No, orfanato. no lo crió ni un haitiano ni un dominicano. No, en Conani. En Conani. Entonces,
parece que por la raza, que son elementos nocivos, ¿verdad? Sí, sí, porque en República Dominicana no hay negro. Y Aquí lo no, que dicen aquí es, todo el mundo es blanco y y rubio. le dicen que simplemente le den un nombre pero no apellidos. Eso lo han planteado. Es decir, que no podrá tener cédula, por lo tanto, no podrá nunca estudiar, tener un trabajo, estar en la seguridad social, Casarse, cobrar un cheque, casarse, viajar, comprar etcétera, una etcétera. vivienda, una propiedad, nada. No nada, puede hacer nada. Que se fuña. No, básicamente lo están empujando a que delinca. A que Obviamente. Porque está vivo y tiene que comer y tiene que Exactamente. existir. Exactamente. Hasta ese colmo se ha llegado, ¿verdad? No, pero el colmo va más lejos. Hay gente que se opone a la medida porque ha visto su apellido en la lista que sorteó la Junta Central Electoral como si tuvieran derecho de exclusividad sobre el apellido. Es decir, a un abandonado no me le ponen mi apellido. Pero serán. Sí, ¿Pero qué título nobiliario óyeme, tendrán? Como que yo puedo ir a ONAPI y registrar el apellido Lora como único y exclusivamente mío. Nadie más se puede llamar Lora en la República Dominicana nada más que yo. Bueno, yo soy Lora Iglesias y nunca he visto un dato fehaciente, pero me decía mi madre que antiguamente en España ese apellido se lo ponían a los niños que abandonaban en la puerta de las iglesias. Iglesias. Y le ponían Iglesias para ponerle un apellido. Porque en el medioevo le daban un apellido. Sí. En el medioevo. En el medioevo. Oigan a dónde que están estos cerebros. En el medioevo le ponían un apellido. Entonces, pero no se debe poner un apellido que sirva para estigmatizarlo. No, claro. Es un ser humano, es un niño, es una niña. Entonces sí, un empresario incurrió en la ridiculez de decir que su apellido no se lo podían poner a un niño abandonado. Hasta esos extremos se llega. Ahora, Pero toda una discusión, además, se desató jurídica alrededor del tema, porque estas personas que se oponen a la resolución de la Junta querían decir que la resolución era inconstitucional. Sí. Lo cual los juristas expertos en materia constitucional han destrozado ese argumento, diciendo que el interés superior del niño está por encima de todo y que tanto la Constitución Dominicana como los tratados internacionales, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, del cual somos signatarias, tienen categoría constitucional en la República Dominicana. ahorita dicen, tenemos que salir No. de los derechos del niño, porque lo que tam- quieren es un plan con Haití. Bueno, Entonces, todo eso va por encima del prejuicio que pueda tener cualquier persona y tiene carácter constitucional y la Constitución hay que cumplirla. Y en este caso, la resolución de la Junta lo que hace es cumplir la Constitución, darle cumplimiento a la Constitución. vamos a ver lo que dice un experto en derecho constitucional, Eduardo Jorge Prats. La discusión jurídica en qué consiste. Primero, se dice la Junta Central Electoral no tiene potestad para dictar ese reglamento, porque todo reglamento que dicte tiene que ser un reglamento en aplicación de la ley y la ley no le permite hacer eso. Falso. Falso porque es posible dictar reglamentos autónomos que no están supeditados a una ley siempre y cuando no contradigan una ley como este caso. Segundo, que es la tesis que sostiene Luis Antonio Sousa Duverger y otros juristas, la de que en virtud del control de convencionalidad y la necesidad de hacer plenamente efectivo y eficaz el derecho al nombre, que no es como se dice que es derecho al primer nombre, al nombre patronímico, no, derecho al nombre incluye el derecho a los apellidos, porque sería una distinción injusta. Un nombre es José Fernández. Exactamente. No José. No José. No, solamente que se llame José, pero ya es una distinción que en la escuela daría lugar a mobbing y acoso tremendo, porque en la escuela cualquier elemento, por eso el uniforme. El uniforme es para evitar la diferenciación de clases y demás. Claro. Entonces, en la escuela está basada en la igualdad y en la no discriminación y en que no haya marginalización de las personas. Entonces, ese argumento se cae por lo que dice Sousa. Tiene que ser plenamente efectivo el derecho fundamental y eso es lo que ha hecho la Junta. El derecho fundamental al nombre te tiene que reconocer el nombre completo, nombre entonces, y nombre, apellido. la legislación no contemplaba ningún elemento para esta situación, salvo la declaración de abandono. Entonces, la Junta Central Electoral está siendo operativo.
Entonces, ¿quiénes llenaron a este país de haitianos? Trujillo mató a miles de haitianos en 1937. Los que no estaban picando caña. Era para que fueran a picar caña en los ingenios que él se había eran robado. de él. Los que no que estaban eran de picando él. caña en los ingenios Es de él. Y ese problema de esos miles de asesinatos los resolvió con una indemnización. Le pagó $75,000 al gobierno de Haití. Bueno, pues después de pagar por los haitianos muertos al gobierno de Haití, él le comenzó a pagar a ese gobierno de Haití por los haitianos vivos. Y comenzó a hacer contratos para traer a los haitianos a picar caña en sus ingenios que él se había robado, ¿verdad? Entonces, a partir de los años 40, que fue cuando él se cogió los ingenios, se convierte en el principal importador de haitianos. En 1952, Trujillo firma un acuerdo con el presidente Magloire de Haití y pagándole precio por cabeza para miles de haitianos al año durante varios años. En 1959, Trujillo firma entonces un acuerdo con el presidente François Duvalier, el dictador, miles de haitianos cada año. Luego, Trujillo termina en el baúl de un carro y viene Balaguer, que firma con Duvalier otra vez en 1966, comienza a firmar contratos anuales, ya no por 5 años como los hacía Trujillo. Miles de haitianos a precio por cabeza. Cada año. Para venir a cortar caña. Con una condición en esos acuerdos que el gobierno dominicano nunca cumplió, que era que al terminar la zafra tenía que recogerlos, llevarlos a la frontera y devolverlos. ¿Por qué no lo hacían? Porque cuesta dinero salir a recogerlos, concentrarlos, alojarlos, alimentarlos, transportarlos y entregarlos en la frontera. Y después cuesta dinero volverlos a comprar para la zafra siguiente. No, que se quedaran ellos dando vueltas y que se la buscaran como pudieran para no tener que comprarlos otra vez. Como quiera, siempre compraban más y más y más. Entonces, Balaguer firmó contratos después que se muere François Duvalier con el dictador heredero Baby Doc, con el hijo Jean-Claude Duvalier, en 1971, en el 73, en el 74, en el 75 y en el 76. Miles de haitianos para el CEA. Esa es la conspiración, para llenar el país de haitianos. Entonces, esos contratos, señores, del gobierno de Balaguer, amigos de todos estos xenófobos, porque toditos estaban en el gobierno de Balaguer. Pero ¿saben ustedes lo que...? Siempre han estado pegados de la teta. Oigan este Siempre. dato. Oigan este dato, y no se pongan la mano a la cabeza y agárrense para que no se caigan. Los contratos que firmaba Balaguer con la dictadura de Duvalier para traer a los haitianos, autorizaba a esa dictadura a poner en el suelo soberano de la República Dominicana a 90 agentes de los Tontón Macut para que vigilaran a los picadores de caña haitianos. Y ningún pseudopatriota dijo ni jota. Ningún pseudopatriota hizo una denuncia de que estaban conspirando contra la soberanía, metiendo agentes de los Tontón Macut aquí, Sí. en nuestro territorio. El servicio secreto haitiano. Claro, aquí. el gobierno de Balaguer era el gobierno de ellos, de todos esos xenófobos, de todos esos sembradores de odio. Entonces, luego, el gobierno del PRD, en el 78, ya estaban contratados los haitianos, pero en el 79, en el 80 y el 81, el gobierno del PRD firmó acuerdos con la dictadura haitiana y trajo 48,000 haitianos en esos 3 años. Por la República Dominicana hizo esas negociaciones el doctor Milton Ray Guevara, hoy presidente del Tribunal Constitucional, que dio una sentencia diciendo que los que nacieron hijos de esa gente que él contrató, él, personalmente él, no eran dominicanos, que sí lo protegía la Constitución de entonces. Él tiene en su haber 48,000 haitianos. Trajo, comprados a Duvalier, en Puerto Príncipe, porque la negociación no la vinieron a hacer los haitianos aquí, ¿no? La fue a hacer el gobierno del PRD, representado por Milton Ray Guevara, a Puerto Príncipe. Trajo 15,000 en 1979, 15,000 en 1980 y 18,000 en el 81. En total,
Milton Ray Guevara tiene en su haber 48,000 haitianos comprados al dictador Duvalier y traídos aquí. Seres humanos, no máquinas de cortar caña, que se reproducen y se reprodujeron, claro está. El gobierno de Jorge Blanco después comenzó a contratar a 19,000 por año. Y así siguieron las cosas hasta que Leonel Fernández capitalizó, entre comillas, los ingenios del Estado y desaparecieron los ingenios del Estado. Sí, claro, desapareció el CEA. Entonces los braceros se desplazan a muchísimas otras actividades. Entonces, fuera del trabajo cañero, ya Balaguer había importado haitianos para hacer la zanja de los acueductos. Es decir, que de aquí los han ido a buscar y nos quieren convencer de que es que los haitianos tienen un plan de meterse aquí. Pero recuerda las declaraciones de Diandino Peña cuando se estaba construyendo el metro. Sin Sí. haitianos no hay metro. Dijo Diandino Peña, ¿por qué ninguno de esos xenófobos lo denunció? Tú oíste que hicieron un escándalo. Este gobierno, no, ese era su gobierno, el de ellos, En el que cobraban. y en el que dirigían Migración y el Consejo de Frontera también, que nunca pararon el ingreso de inmigrantes ¿Tú te indocumentados. hubieras imaginado una redada en el metro? No, tú estás loco. Una redada en Ese el metro. metro era de Leonel, imposible, ese era su gobierno. Entonces, el gobierno de Leonel Fernández contrata a haitianos no solamente para la zanja del metro, para remodelar la Cancillería, para muchísimas cosas más. Y en este gobierno, cuando fueron a hacer el poblado Boca de Cachón, el ejército, el que tiene que cuidar la frontera, que hizo, muy bien hecho por cierto, el pueblecito de Boca de Cachón, contrató a 750 haitianos indocumentados en Haití y los trajo para hacer Boca de Cachón. Entonces nos quieren decir que ellos tienen un plan para apoderarse de esto y no que somos nosotros los que lo vamos a buscar. Y digo nosotros como dominicanos, yo nunca he contratado a un haitiano. Entonces, ¿qué pasa? El metro y los pseudopatriotas callados. Boca de Cachón, silencio. Pero hay algo más grave. En ese mismo gobierno en el que ellos participaban, Félix Bautista hizo grandes negocios con el gobierno de Martelly, pero grandes negocios. Le tenía un helicóptero que duró los 4 años de Martelly, y a un helicóptero dominicano con piloto dominicano en Puerto Príncipe moviendo a Martelly. Que cualquiera podría decir, bueno, pero eso no es un pecado, eso era un negocio que Bueno, estaba haciendo. si fueran esta gente, Ajá. si hubiera sido otro, hubieran dicho, miren la conspiración, hasta helicóptero. Salvo por el pequeño detalle que eso fue al mismo tiempo que el gobierno de Martelly le puso la veda a los productos dominicanos para entrar a Haití. Exactamente. Martelly sí era antidominicano. Ese sí era un enemigo de la República Dominicana, porque no permitía que entraran los productos dominicanos por su frontera, incluso con muy mala leche, porque en una oportunidad dijo que no podían entrar huevos ni pollo, porque aquí había gripe aviar cuando no la había, y a sabiendas de que la principal fuente de entrada de divisas de la República Dominicana es el turismo, y eso podía ahuyentar turistas. Todo eso, ¿y ustedes oyeron alguna denuncia de una conspiración por parte de los xenófobos y sembradores de odio, denunciando que Félix Bautista estaba haciendo negocios, por cierto, negocios muy cuestionados ahora en Haití? Sí, ¿verdad? sí, de obras que nunca se construyeron. Que el gobierno dominicano estaba haciendo negocios y que las principales figuras del gobierno dominicano eran socios de Martelly. No, esa denuncia no. Entonces, cuando se trata de unos bebés, no, ni apellido. Es muy diferente culpar a los infelices de su propio drama. Eso es muy fácil. Y no plantear las cosas como son en la realidad. Así que, si queremos controlar, debemos hacer lo mismo que Bahamas. Le puso un plazo a los empleadores y le dijo, si los regularizan, regularizados quedan, porque están trabajando, pero tienen que tener la seguridad social. Sí, es con un contrato. Y es con contrato, Es y con es contrato. identificado. O sea, usted es responsable de esa persona. Exactamente. Entonces, ¿tú crees que se van a meter con las grandes empresas azucareras? Con toda la empresa de la construcción aquí.
Y los Porque se van a meter con el Estado, que y es el los que ter- el y- más y- haitiano Y contrata. los terratenientes de las grandes plantaciones agrícolas. Pero ahora, te digo yo, ¿saben ustedes cuál es la fórmula? Aparte de la presión por vía de las fuentes de trabajo. Señores, que paguen de manera correcta los trabajos y que le den seguridad social, porque así los van a hacer los dominicanos. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Queremos parar la inmigración? Vamos a pagar lo que hay que pagar y vamos a poner la seguridad social obligatoria en todos los trabajos. Bueno, lo es. Lo que pasa es que para contratar haitianos la violan y hasta los denunciantes de todos los días se callan esa parte. Ese es el motivo de la gran inmigración, que no le tienen que pagar seguridad social ni horas extra porque viven en los trabajos, sin límite de horario. Esa es la fórmula. El problema no se resuelve castigando a los que nacieron aquí sin haber pedido nacer aquí. A los que nacieron aquí porque Milton Ray Guevara trajo a sus padres a trabajar aquí y a sus abuelos. Esa es la verdad. Bueno, si le preguntan a cada dominicano dónde le hubiera gustado nacer, yo estoy segura que más del 90% dirían que en Suiza, Pero Noruega, ven acá. Suecia, Finlandia, Pero Alemania, se Francia. habla. Pero ¿y cuántas dominicanas van a Estados Unidos a dar a luz, hasta con una visa de paseo, para que sus hijos sean norteamericanos? ¿Alguien condena o puede condenar eso? Son realidades de países menos desarrollados. Bueno, si usted no emplea haitianos, yo tampoco, entonces ni usted ni yo estamos contribuyendo con este problema. Pero lo cierto es que los que viven denunciando esas conspiraciones solo hacen escándalo con los infelices, no con los poderosos. Por eso la décima de hoy es: no se rascan en Javilla. Cuando regresemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Y a propósito de la resolución de la Junta Central Electoral de dotar de apellidos a los niños declarados en estado de abandono por un tribunal y la reacción de grupos xenófobos, va la décima de hoy. Los nazis el odio sacan contra la gente infeliz, pero encubren la raíz del problema que machacan. Así que la culpa achacan a gente pobre y sencilla, mas su odio se encasquilla frente a grupos de interés. Y así se ve cada vez. No se rascan en Javilla. Dicen que la inmigración no es por causas naturales, sino designios fatales de una gran conspiración. Pero la negociación moradita y amarilla con la haitiana Camarilla que encabezó Martelly, de eso no dicen ni ji. No se rascan en Javilla. Agentes del Perejil comenzaron a traer con Trujillo y Balaguer por interés mercantil. Con 48,000, Ray Guevara es cabecilla de aquella nueva cuadrilla que compró a la dictadura, mas sus socios caradura no se rascan en Javilla. Diandino lo proclamó: no habrá metro sin haitianos. Y el grupo nazi, su hermano, la lengua se la tragó. El ejército importó haitianos por carretillas para hacer la nueva villa allá en Boca de Cachón. Y hubo silencio y tapón. No se rascan en Javilla. Martelly fue el gobernante más antidominicano, cerrando el mercado haitiano para nuestros comerciantes. Pero en ese mismo instante, que esa era la comidilla, Bautista junto a la silla con Haití haciendo negocios, y aquí callados sus socios no se rascan en Javilla. Exijan mejor salario y seguridad social al obrero nacional y no será necesario ese flujo extraordinario que ya es una pesadilla. Pero le andan por la orilla a los grupos de poder, porque es su forma de ser. No se rascan en Javilla.
Gracias por su sintonía. El próximo sábado los esperamos aquí en esta misma semana.